Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo episodio de Dr. Math. En esta ocasión, y a modo de continuidad del procedimiento estadístico, vamos a hablar un poco de la fase de análisis, la cual es la etapa del procedimiento estadístico donde se realizan todas las incorporaciones. Como fue dicho en la clase pasada, una vez que la tabla de distribución de frecuencia ha sido realizada y desplegada, la siguiente etapa de este proceso de análisis es la construcción de los gráficos estadísticos. Existen innumerables gráficos estadísticos, de los cuales solo vamos a extraer los 4 más relevantes para los fines de nuestra cátedra: el gráfico de barras, el histograma, el polígono de frecuencia y por último el gráfico circular. Cada uno tiene su utilidad explicada en lo que fue la cátedra de estadística. En esta etapa lo que vamos a hacer es explicar cómo se construye el gráfico a partir de la tabla de distribución de frecuencia. Lo vamos a hacer paso a paso y vamos a comenzar con el gráfico de barras. El gráfico de barras es una representación que nos indica la influencia de cada una de las clases sobre la investigación en sí. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Para la construcción del gráfico de barras, lo único que necesitamos es la clase y la frecuencia absoluta. En el interior de cada barra, lo que debemos colocar es la frecuencia porcentual correspondiente a cada clase. ¿Cómo se construye el gráfico de barras? Paso número 1. Se construye un semiplano cartesiano donde el eje horizontal van a ser cada una de las clases y el eje vertical van a ser cada una de las frecuencias, las cuales pueden ser distribuidas de menor a mayor. Y ahí está la forma del gráfico de barras. Lo que debemos hacer ahora es construir barras de tal manera que la marca correspondiente a cada uno de los valores de la clase sea el centro de cada barra. Es decir, que se van a tomar espacios extremos, de modo que la marca, la cual se va a realizar con regla de cada clase, quede en el centro de la barra. ¿Y hasta dónde va a llegar la barra? Hasta donde lo indique cada frecuencia absoluta en la tabla. Mírenlo aquí. Semejante al plano cartesiano, lo que hacemos es que trazamos líneas imaginarias en cada una de las frecuencias correspondiente a la tercera columna de la tabla. Luego, las barras se dibujan de tal forma que la marca realizada con la regla quede en el centro de la barra y la parte superior de la barra se sombrea completa. Luego, la barra se dibuja haciendo que cada límite inferior de cada clase coincida con su frecuencia absoluta y al final, una vez construidas todas las barras, entonces la frecuencia porcentual se coloca en el interior. Si pueden observar, la última barra es la más ancha de todas debido a que ambas barras representan una misma clase y como el límite inferior de esa clase era el límite superior de la anterior, la última barra siempre se va a tomar en conjunto con ambos valores de la clase. Los gráficos deben colorearse, obviamente, así que hasta aquí el gráfico de barras. A continuación, histograma.
Bien, continuando con esto, el histograma se asemeja mucho al gráfico de barras debido a su construcción, pero se diferencia en que el histograma toma cada clase como una barra completa. Eso significa que el histograma estudia la relación que hay entre todos los datos dentro de la agrupación. Es por eso que cuando se está construyendo el semiplano cartesiano, el origen de nuestro histograma va a ser el límite inferior de la primera clase, a diferencia del gráfico de barras, que el origen es el valor 0 que no se marca. ¿Cómo se construye el histograma? De la misma manera que el gráfico de barras, solo que esta vez las barras ahora van a quedar unidas, dando muestra de que cada uno de los datos se relaciona entre sí. Por lo tanto, trazamos líneas imaginarias partiendo de cada uno de los valores de la frecuencia absoluta, valor de la tercera columna, y luego, a partir de esas líneas imaginarias, se construyen las barras. Mírenlo ahí. Exactamente igual que el gráfico de barras, pero ahora las barras están unidas. Todos esos puntos suspensivos son las líneas imaginarias que deben ser dibujadas con la regla. La regla es la que va a marcar la pauta de el correcto gráfico del histograma, por lo que debe quedar derechito. Bien, construimos la barra, las unimos, insertamos en su interior los valores porcentuales y al final el histograma nos queda de esa manera. A diferencia del gráfico de barras, el histograma nos muestra la relación interna de los valores. Qué tan cercanos, qué tan próximos están los datos uno del otro. A continuación vamos a ver lo que es el polígono de frecuencia. Bien, el polígono de frecuencias es un gráfico que se utiliza para medir el comportamiento de los datos desde un punto de vista más externo. ¿Cómo así? La estabilidad de los datos, la correcta distribución y la veracidad del análisis. El polígono de frecuencia, además de cada clase en la línea horizontal y cada frecuencia en la línea vertical de nuestro semiplano cartesiano, incorpora también el valor expresado de la marca de clase como el punto medio de cada barra. Eso quiere decir que si para la primera clase, que va desde 2.0 hasta 2.88, el valor representativo es 2.44, entonces en la barra correspondiente a esa clase marcamos ese punto medio. Y lo mismo se hace con las demás barras. Cada marca de clase se marca, valga la redundancia, en la barra correspondiente. ¿Qué procede después? Partiendo del origen y volviendo al origen, se va a construir un polígono, el cual va a estar formado por la unión del origen con cada marca relacionada y la marca del final, de la siguiente manera. Este proceso tienen que hacerlo con regla, obviamente, y el polígono de frecuencia, si está bien realizada la distribución de frecuencia, va a cubrir el 100% de los datos estadísticos que están siendo estudiados en la investigación.
Y ahora, ¿qué se debe hacer? Todo lo que no forme parte de ese polígono de frecuencia, entonces simplemente se va a borrar. Por lo que es recomendable que a la hora de hacer el polígono de frecuencia lo hagan con lápiz, porque así a la hora de borrar y solamente dejar las marcas que forman parte del polígono, no va a haber ninguna dificultad y no va a haber que rehacer el histograma, que es lo que se necesita para la construcción de este polígono. ¿Por qué se llama polígono? Porque es la unión de muchas líneas que tiene una abertura y también tiene un cierre. Ese polígono debe tener en su interior el 100% de los datos. Y así se construye el polígono de frecuencia. Para finalizar, vamos a explicar la construcción del gráfico de barras, sabiendo que el gráfico circular o de pastel, sabiendo que para fines de la estadística es el gráfico más importante de todos. Para finalizar, procederemos a lo que es el gráfico circular, no sin antes recordar que el gráfico circular es el gráfico estadístico que engloba el comportamiento interno y externo de los datos, la influencia o aporte que cada clase le hace a la investigación en términos porcentuales y sobre todo el comportamiento externo de los datos. Por eso el gráfico circular es el más representativo y el que más se utiliza en todos y cada uno de los análisis estadísticos hasta ahora. ¿Qué se requiere para el gráfico circular? Un compás, una regla y específicamente un transportador de ángulos, que es lo que nos va a permitir a nosotros tomar las medidas para cada una de las distribuciones. El paso número 1 es construir o dibujar un círculo utilizando un compás a la medida de su preferencia. Cuando dibujen el círculo con el compás, se van a dar cuenta que la marca del compás va a quedar en el centro. Entonces, desde cualquier extremo, preferiblemente el extremo derecho del círculo, van a dibujar una línea recta hasta ese punto de nuestro círculo. Ahí está. Dibujamos una línea que une el extremo derecho de nuestro gráfico circular con la marca que fue dejada por nuestro transportador de ángulos. Luego, debemos hacer el cálculo de cada porcentaje respecto a la medida del círculo mediante la siguiente fórmula. Mediante la regla de 3 yo voy a determinar qué porción de un círculo completo, cuya medida es 360 grados, le corresponde cada medida porcentual que fue calculada con la frecuencia relativa porcentual. Y eso se va a calcular para cada clase. Por ejemplo, tenemos 3 clases que son iguales, esa se calcula una sola vez, pero lo recomendable es calcularlo para cada clase. Bien, volvemos aquí. Calculamos el ángulo que debemos transportar en nuestra circunferencia mediante esta fórmula. El resultado de la fórmula serán la medida angular que vamos a dibujar en el círculo. Una vez que tenemos esos cálculos hechos, entonces procedemos a colocar el transportador de ángulo
ese centro que está ahí del transportador se coloca en la marca del compás. Y una vez que lo colocamos en la marca del compás, donde nos indique la medida angular que nos está diciendo, hacemos una marca en nuestra circunferencia y procedemos con la regla a unir el centro con la marca que hemos dibujado. Como saben, eso tienen que hacerlo con regla para que quede derechito. Ya tenemos la primera medida angular. Luego, giramos nuestro transportador o nuestro círculo y en la marca del compás volvemos y hacemos el mismo proceso. Colocamos y donde nos indique el transportador, vamos a hacer nuestra marca. Y procederemos a unir el centro con la marca. Volvemos a girar